Y allí estaba ella, prácticamente inconsciente, caída sobre la acera empapada, el cuerpo entregado a la lluvia fría que caía sin piedad. El olor de perfume barato se mezclaba con el cigarro y el sabor amargo de la bebida que aún le quemaba la garganta. Era solo una noche más, una esquina más, una fuga más, una cualquiera, dirían, anija de un don nadie. El sonido grave de la música del club cercano aún vibraba en el asfalto, y las luces de colores parpadeaban, como si se burlaran de ella, iluminando un rostro joven y bonito, pero marcado por noches, sin dormir, y decisiones precipitadas. Liviao Andrade, 23 años, el tipo de chica de la que todos hablaban, pero que nadie conocía de verdad. Antes de llegar a ese punto, antes de convertirse en el retrato de su propia ruina, Livia había intentado ser alguien. Nació en Monteclara, un barrio humilde de Belmer, donde las casas estaban tan cerca que se podían oír las peleas de los vecinos a través de la ventana. Su padre, Roberto, era un hombre rudo que vivía entre trabajos temporales y botellas de aguardiente. Su madre, Helena, había sido una mujer hermosa, de sonrisa fácil, pero con el alma demasiado cansada. Pasaba los días limpiando casas ajenas y las noches tratando de reparar los pedazos que su marido dejaba. Livia creció observando todo en silencio. La primera vez que vio a su padre levantarle la mano a su madre, tenía 7 años. La primera vez que huyó de casa, tenía 9. Y la primera vez que oyó a alguien decir que no valía nada, apenas tenía 10. En la escuela, era la niña que llegaba con el uniforme arrugado y la mirada distante. Intentaba estudiar, intentaba pertenecer, pero el mundo parecía hecho para los demás. Las compañeras se reían de su ropa sencilla, de sus cuadernos viejos, del almuerzo envuelto en papel. A los 13, ya sabía que no sería la hija ejemplar ni el orgullo de nadie. A los 15, Elena enfermó en cáncer, y cuando la madre empezó a apagarse, el padre se hundió definitivamente en la bebida. Las cuentas se acumularon, y el silencio en casa se volvió insoportable. Sin rumbo, Livia empezó a salir con un grupo de amigos mayores. Allí encontró una falsa sensación de libertad, música alta, cigarrillos compartidos, botellas girando entre risas. Era el primer lugar donde nadie la juzgaba. A los 17, su padre murió en un accidente de moto, borracho. Su madre partió pocos meses después, sin fuerzas para seguir luchando contra la enfermedad, sola, sin familia, sin dinero y sin esperanza. Livia fue empujada a la vida, como quien es lanzado al mar sin saber nadar. Trabajó en bares, limpió habitaciones de motel, fue camarera en fiestas, y cuando no podía más, simplemente desaparecía por días, viviendo de favores y noches mal resueltas. Aprendió a fingir que era feliz, a sonreír cuando la música sonaba lo bastante alto como para ahogar el vacío. A los 21 años, ya frecuentaba los mismos clubes de siempre, los mismos rostros, los mismos vasos, gente que decía ser libre, pero vivía prisionera de su propio dolor. Ella bailaba hasta que le dolían los pies, bebía hasta olvidar su nombre. Era su manera de silenciar el pasado. Detrás de las risas fáciles había una mujer exhausta, un alma cansada de correr tras algo que no sabía qué era. Aquella noche, cuando la lluvia parecía querer lavar la ciudad, Livia no quería volver a casa. El pequeño cuarto que alquilaba olía a moho y soledad, así que bebió más de lo debido. Discutió con un hombre que apenas conocía y salió tambaleando por la calle, intentando encender un cigarro que la lluvia insistía en apagar. Recordó a su madre, a su padre, las promesas que nunca se cumplieron, lo mucho que deseaba ser amada, aunque fuera solo por un instante. Se detuvo en la esquina y miró hacia el cielo, intentando reírse de su propia desgracia. Las lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia. «Felicidades, Livia», murmuró para sí misma. «Lo lograste. Te convertiste en nadie». Fue su último pensamiento consciente, antes de que las piernas cedieran. Cayó allí mismo, sin fuerzas, sin rumbo, el cuerpo entregado a la calle,
el corazón al olvido. Los coches pasaban. La gente la esquivaba. Nadie se detenía. A ojos del mundo, era solo otra chica, borracha perdida en la madrugada. Pero el destino, a veces, tiene una manera extraña de actuar. En esa misma calle, pocos minutos después, un faro blanco cortó la lluvia, y un coche negro desaceleró al ver la figura caída. Livia no oyó el sonido del motor acercándose, ni la puerta abriéndose. No percibió al hombre que se arrodilló a su lado, preocupado. En ese instante, mientras la lluvia lavaba el rostro de toda una vida de errores, su futuro estaba a punto de cambiar para siempre. Era Elias, que regresaba de su cena de compromiso. El viento soplaba suave por la avenida central, y el limpia parabrisas seguía el ritmo monótono de la llovizna. El coche negro se deslizaba por las calles de Belmer, reflejando las luces doradas de los faroles. En el asiento del acompañante descansaba un pequeño ramo de flores blancas, recuerdo de una noche que para todos marcaba el inicio de un gran futuro. La cena había sido en el restaurante Ámbar, el más caro de la ciudad, reservado especialmente por su padre, el pastor Samuel Monteiro. Las familias se habían reunido alrededor de una mesa larga, decorada con velas y arreglos florales. Todos brindaron con copas de jugo de uva, sonriendo como si contemplaran un sueño cumplido. Marina estaba deslumbrante con un vestido celeste, el cabello recogido en un moño perfecto, la sonrisa medida para impresionar. A su lado, Elias parecía el retrato del orgullo y la responsabilidad, el novio ejemplar, el heredero de la fe. Pero dentro de él solo había un silencio incómodo. El compromiso no había nacido del amor, sino de la conveniencia, la expectativa y la apariencia. Marina era hija de Claudio y Regina Vasconcelos, empresarios influyentes de la congregación que durante años habían financiado las causas de la iglesia. Para Samuel, el pastor, aquella unión representaba la consolidación de un legado. Dos familias bendecidas, unidas por la fe, decía con orgullo. Desde niño, Elías había aprendido a no contradecir a su padre. El pastor siempre fue un hombre de principios inquebrantables y de control absoluto. Todo en su casa seguía un patrón: la forma de vestir, el modo de hablar, el horario de las oraciones, incluso la manera de sonreír en público. Elías creció entre expectativas y sermones, y con el tiempo confundió obediencia con fe. Marina apareció cuando él tenía 24 años. Hermosa, elegante, devota, la hija perfecta para el futuro pastor asistente. No había nada malo en él, a menos, y quizás, ese era el problema. Marina nunca lo hizo reír, de verdad. Nunca quiso saber qué sentía. Su relación se sostenía en cenas, eventos religiosos y elogios públicos. Todo perfectamente correcto, todo perfectamente vacío. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Elías recordaba las palabras de su padre durante la cena. Eres un ejemplo, hijo mío. Dios te ha dado a la mujer correcta. Es tiempo de construir, de liderar, de mostrar al mundo lo que es una familia bendecida. Elías sonrió por fuera. Por dentro, sintió el peso de una vida que parecía elegida por otros. Y fue justo en ese momento, mientras pensaba en cómo el destino se asemejaba a una carretera sin curvas, cuando la vio. Una figura caída en la acera, el cuerpo brevemente iluminado por los faros del coche. Al principio pensó que era solo alguien que había bebido demasiado y había perdido el equilibrio. Pero cuando el coche se acercó, algo lo hizo frenar. Había algo extraño en esa escena. El contraste entre el abandono del cuerpo y la vulnerabilidad de la expresión. Elías apagó el motor, salió del coche y corrió bajo la lluvia. «Señorita, ¿está bien?», preguntó, agachándose a su lado. Ninguna respuesta. Solo un gemido débil y el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Se inclinó un poco más, tratando de ver su rostro. Fue entonces cuando la luz del poste reveló los rasgos de Livia. La reconoció al instante. Ya la había visto algunas veces, pasando frente a la iglesia, caminando con amigos por el centro,
riendo demasiado fuerte, hablando demasiado alto. Los miembros de la congregación solían comentar: esa muchacha necesita oración. Otros eran menos piadosos. Un caso perdido. Ahora, aquel caso perdido estaba allí, empapado, temblando, con el rostro pálido y el cuerpo sin fuerzas. Elias dudó. Una parte de él le decía que llamara a la policía o a algún refugio. La otra parte, la que no podía silenciar, simplemente lo impulsó a actuar. Se quitó el abrigo y cubrió su cuerpo. «Vas a estar bien», murmuró. «Te lo prometo». Ella abrió los ojos por un instante, una mirada turbia, confusa, pero lo bastante intensa como para desarmarlo. «Te conozco», balbuceó. «Eres el santo, el hijo del pastor». Y antes de poder decir más, se desmayó por completo. Elias miró alrededor. Ningún movimiento en las calles. La música del club seguía sonando, indiferente. Decidió cargarla en brazos y colocarla dentro del coche. Su cuerpo era ligero, y el perfume mezclado con la lluvia dejaba en el aire un aroma agridulce. Durante el trayecto hasta su casa, su corazón latía acelerado. Se preguntaba qué estaba haciendo. ¿Qué diría su padre si lo supiera? Pero había algo en aquella mujer que le impedía dejarla allí. Llegó a casa, abrió la puerta y la recostó con cuidado en el sofá. Le quitó los zapatos, la cubrió con una manta y se quedó un momento observándola. Bajo la luz tenue de la lámpara, Livia parecía otra persona frágil, casi inocente. Nada recordaba la imagen que todos tenían de ella. Elias preparó un vaso de agua, lo colocó sobre la mesa y se sentó en el sillón frente a ella. Afuera, la lluvia seguía cayendo, llenando el silencio de la sala con su ritmo constante. Intentó orar, pero no pudo. Todo lo que sentía era una mezcla de inquietud y compasión, algo nuevo, algo peligrosamente humano. Aquella noche, el hijo del pastor durmió poco y, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia un cambio que transformaría para siempre no solo su fe, sino también el significado de lo que él creía que era el amor. La luz del amanecer invadía la sala con delicadeza, atravesando las rendijas de las cortinas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume suave de madera y lluvia. Livia abrió los ojos lentamente, sintiendo la cabeza latir y el cuerpo pesado, como si el suelo aún girara bajo ella. Por un instante, no supo dónde estaba. Reconoció la textura suave del sofá, la manta que la cubría, la chimenea apagada al fondo, el orden impecable del lugar. Era una casa que respiraba calma, y ella no encajaba en eso. Asustada, se incorporó de golpe, notando sus zapatos mojados en un rincón y una toalla sobre la mesa. Sentía aún el sabor amargo del alcohol en la boca. Y entonces lo vio. Elias estaba en la cocina, con una camisa blanca y pantalones de vestir, el cabello todavía húmedo, sosteniendo una taza de café. Cuando notó que ella había despertado, se acercó despacio, con el cuidado de quien teme asustar a un pájaro herido. «¿Estás despierta?», dijo con voz tranquila. «Traje un poco de café. Te hará bien». Livia frunció el ceño. Desconfiada, «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca y seca. «¿Quién te dio permiso para traerme aquí?». «Te encontré tirada en la calle anoche», respondió él. «Llovía mucho. Podría saber». Ella lo interrumpió con una sonrisa irónica, cansada. «¿Podría haber muerto?». «Pues sí, tal vez hubiera sido mejor». Elias guardó silencio por un segundo. No esperaba aquella respuesta. Intentó mantener la serenidad, pero había algo doloroso en oír una vida resumirse en una rendición tan simple. «No podía dejarte allí, sola», dijo con calma. «Nadie merece ser abandonado así». Livia se levantó con esfuerzo, tratando de arreglarse el cabello desordenado. «Claro, el hijo del pastor salvando a la perdida del pueblo. Debió ser emocionante para ti. Ya puedes contarlo en el púlpito el domingo, ¿no?». Él suspiró levemente, sin ofenderse. «No se trata de eso. Livia, no te traje aquí por lástima.
ni para presumir ante nadie. Ella cruzó los brazos, el cuerpo aún temblando. Entonces, ¿por qué eres hija de Dios? Respondió con sinceridad. Y Él no se rinde con nosotros. Ni siquiera cuando nosotros nos rendimos con Él. Livia soltó una risa corta, amarga. Por favor, no empieces con ese discurso. Ya escuché demasiados sermones. Crecí oyendo promesas de un Dios que nunca me miró. Elías la observó por un momento. Hablaba con rabia, pero detrás de esa furia se escondía una herida antigua, una decepción que venía de muy lejos. Te miró anoche, dijo simplemente, cuando yo te encontré. Ella desvió la mirada, incómoda. No me conoces, no sabes nada de mí. Entonces cuéntame, pidió él, con tono sereno. Quiero escucharte. Livia lo miró por unos segundos, tratando de descubrir si había sinceridad o solo curiosidad en sus palabras. Luego negó con la cabeza, tomó el bolso que estaba en el suelo y caminó hacia la puerta. Debiste dejarme allí, es lo que todo mundo habría hecho. Elías dio un paso hacia adelante, pero sin intentar detenerla. Yo no soy todo el mundo, y Dios tampoco. Ella se detuvo con la mano en la manija. Respiró hondo, sin mirarlo. Sí. Qué suerte para ti, murmuró, y salió. La puerta se cerró con un sonido suave, y los pasos de ella se fueron perdiendo por el pasillo. Elías permaneció inmóvil. La taza de café se enfriaba sobre la mesa. El reloj marcaba las 8:40, y el silencio volvía a llenar cada rincón de la casa. Por más que intentara, sabía que aquella muchacha no saldría fácilmente de su mente. Algo dentro de él, tal vez su propia fe, tal vez algo más profundo, le decía que ese encuentro no había sido casualidad. Livia, por su parte, caminaba por la calle con los ojos ardientes y el corazón en desorden. El orgullo la mantenía erguida, pero por dentro se sentía quebrada. No sabía su nombre, pero la voz de él seguía resonando en su cabeza. En Dios no se rinde con nosotros. Y eso, aunque quisiera negarlo, había despertado en ella algo que no sentía hacía mucho tiempo, en esperanza. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana. Para Elías, los días se repetían como páginas de un libro que ya no quería leer. La rutina era la misma en cultos, reuniones, ensayos del coro, visitas a los fieles y los interminables preparativos para la boda con Marina. Todo seguía según el plan de los demás. Pero, de vez en cuando, entre un sermón y otro, el recuerdo de aquella noche aparecía de repente, como una nota fuera de lugar, en medio de una melodía. El rostro de Livia, la forma en que lo miró antes de marcharse, y aquella frase amarga, debiste dejarme allí, no salían de su mente. Intentó orar por ella. Luego, intentó olvidarla. Ninguno de los dos funcionó. Una tarde de sábado, Elías conducía de regreso de la iglesia, cuando el tráfico lo obligó a detenerse en una calle lateral, cerca del barrio del Mercado Viejo, una zona humilde, conocida por su comercio popular y sus calles estrechas. Fue entonces cuando vio un pequeño grupo reunido bajo un toldo, junto a una escuela abandonada. En el centro, una mujer de cabello recogido, camiseta blanca y vaqueros, repartía almuerzos a niños y ancianos. El gesto era simple, pero había algo en su manera de sonreír, en el cuidado con que servía a cada persona, que llamaba la atención. Elías miró 2 veces. Incrédulo. Era ella, Livia. Por un instante, dudó de su vista. La mujer que recordaba era una sombra de sí misma en ojos cansados, olor a alcohol, mirada perdida. Pero ahora, allí, parecía otra. No solo limpia y sobria, sino viva. Estacionó el coche y se quedó observando desde lejos. Livia se agachó frente a una niña de unos 5 años. Le limpió el rostro con un pañuelo y le entregó un almuerzo con una sonrisa. La niña le devolvió el gesto con un abrazo repentino, y Elías sintió un nudo en el pecho. Nada de aquello parecía un acto, era real. Cuando terminó de repartir la comida, Livia tomó una bolsa con ropa y comenzó a separar lo que aún podía servir. 2 mujeres mayores la ayudaban,
y el grupo parecía unido por algo invisible, una fuerza silenciosa que convertía aquel callejón olvidado en un lugar de luz. Elías se quedó allí, mirando hasta el final. Quiso acercarse a hablar con ella, pero algo lo detuvo. Tal vez miedo, tal vez vergüenza. En los días siguientes, trató de volver a su rutina, pero la escena no salía de su cabeza. Necesitaba saber si aquello había sido una casualidad. El sábado siguiente volvió al mismo lugar, sin contarle a nadie. Esta vez estacionó más lejos, y esperó. El reloj marcaba las 5 de la tarde, cuando ella apareció de nuevo, cargando 2 cajas. Esta vez, traía juguetes y libros. Los niños corrieron hacia ella como si se tratara de una vieja amiga. Elías permaneció quieto, observando en silencio. Era como presenciar un milagro, no el tipo de milagro que sucede en los altares, sino el que nace de un alma dispuesta a cambiar. Livia se había convertido en otra persona. Mientras ella jugaba con los niños, Elías sintió algo moverse dentro de sí, en una mezcla de admiración y culpa. Se preguntó cuántas veces la iglesia que tanto defendía había pasado por esas calles sin ver nada. De pronto, una de las mujeres lo notó y comentó algo a Livia, señalando discretamente en su dirección. Ella miró, reconoció el coche, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Livia dudó. Luego sonrió levemente, una sonrisa contenida, casi incrédula. Elías respondió con un gesto breve, discreto, como quien pide permiso para existir allí. Ella continuó con lo que hacía, fingiendo naturalidad, pero él alcanzó a ver un brillo distinto en sus ojos. Esa noche, Elías regresó a casa con el corazón en un torbellino. Marina lo esperaba para cenar con sus padres, pero él llegó callado, distraído, distante. Cuando ella le preguntó si todo estaba bien, solo respondió, solo un poco cansado. Pero no era cansancio. Era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. En los días siguientes, empezó a pensar en maneras de acercarse a ella de nuevo. No por curiosidad, sino porque sentía que le debía algo a ella. Y quizás también a Dios. Livia, por su parte, también pensaba en él, no como antes. Ahora, era distinto. Sabía que aquel hombre no la había abandonado cuando todos los demás lo habrían hecho. Y aunque no entendía por qué, algo dentro de ella la impulsaba a demostrar que estaba viva, que podía ser mejor de lo que el mundo esperaba. Elías, el hijo del pastor. Livia, la muchacha que el mundo había dado por perdida. 2 caminos que parecían destinados a cruzarse una vez más. Y el destino, paciente, ya comenzaba a abrir espacio para el próximo encuentro. El sol comenzaba a ponerse sobre los tejados de Belmer, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. Elías estacionó el coche a pocos metros del lugar donde había visto a Livia 2 veces antes. Esta vez, no quería observar desde lejos. Necesitaba hablar con ella. El corazón le latía acelerado. No sabía exactamente qué iba a decir, ni qué esperaba escuchar. Solo sabía que algo dentro de él lo empujaba en esa dirección, como si cada paso hubiera sido preparado mucho antes de ese día. Livia estaba terminando de guardar unas cajas de juguetes en una pequeña furgoneta blanca, riendo con una de las señoras que la ayudaban. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo, y su rostro, iluminado por el atardecer, tenía una serenidad que Elías no recordaba haber visto la primera vez que la conoció. Se acercó despacio, sin querer interrumpir el momento. Cuando ella lo notó, se detuvo un instante, sorprendida, y luego sonrió con timidez. «Sabía que eras tú», dijo cerrando la puerta de la furgoneta. «Pensé que me estabas vigilando». Elías rió suavemente. Tal vez lo estaba haciendo. Livia cruzó los brazos, aunque su mirada era amable. «Entonces, ¿qué hace aquí otra vez el hijo del pastor? ¿Vino a salvarme una vez más?» «No», negó con la cabeza. «Vine a darte las gracias por no haberte rendido contigo misma». Ella lo miró durante unos segundos, sin saber qué responder. Luego suspiró y se sentó en los escalones de cemento, junto a la vieja escuela abandonada. «Siéntate también»,
dijo. Creo que te debo una conversación. Melias obedeció. Quedaron sentados, uno al lado del otro, mientras el sonido distante de las bocinas se mezclaba con las voces de algunos niños que todavía jugaban en el patio. Livia pasó las manos sobre las rodillas, pensativa. Sentí mucha vergüenza aquel día. Comenzó. Ya había hecho muchas cosas mal en mi vida. He bebido hasta desmayarme. He mentido. He lastimado a gente que me querían. Pero nunca me había visto así. Tirada en la calle, sin nadie. Aquello fue el fondo del pozo para mí en Elias. La escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Cuando desperté en tu casa, estaba furiosa, continuó ella. Enojada conmigo, y contigo también. Pensé que me habías llevado por lástima. Y detesto que me tengan lástima. Así que me fui antes de que pudieras decir algo. Hizo una breve pausa y respiró hondo. Pero después pensé en volver para agradecerte. Te juro que lo pensé, pero no pude. Tenía vergüenza. No sabía ni por dónde empezar. Elias levantó la vista y la encontró con los ojos humedecidos. No necesitabas agradecerme, Livia. Sí debía hacerlo. Insistió con voz dulce pero firme, porque nadie había hecho nada por mí sin esperar algo a cambio. ¿Y tú solo? Me ayudaste. El silencio se instaló entre ellos, denso y al mismo tiempo reconfortante. El viento movía las hojas secas, y el sonido lejano del mar llegaba como un murmullo suave. Después de aquel día, continuó ella, decidí cambiar. Conseguí trabajo en una tienda de ropa del centro. La dueña, doña Teresa, es un ángel de mujer. Trabajé con empeño, sin faltar, y empezó a confiar en mí. Fue ella quien me invitó a ayudar aquí, en los programas sociales. Los comerciantes del barrio lo hacen cada mes. Donan comida, ropa, juguetes, y yo vengo a echar una mano. Elías sonrió, con sincera admiración. Pareces feliz. Lo estoy, asintió. No completamente, pero más de lo que he estado en mucho tiempo. Miró al cielo, pensativa. Yo creía que la vida era solo lo que me quedaba, que después de tantos errores ya no había manera de empezar de nuevo. Pero descubrí que, a veces, Dios manda gente extraña a cruzarse en nuestro camino, para abrir una rendija de luz. Lo miró de lado, con una pequeña sonrisa. Como tú, Anelia, sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo le devolvió la sonrisa, simple y genuina. Livia se levantó, sacudiéndose las manos. Tengo que irme. Aún tengo que ayudar a descargar unas cestas básicas. ¿Puedo llevarte después?, preguntó él, casi sin pensar. Ella dudó un instante, pero no parecía desconfiada. ¿Puedes, pero nada de sermones en el camino? Trato hecho, respondió él, sonriendo. Prometo quedarme callado. Mientras caminaban juntos hacia la furgoneta, Elías sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No era pasión, ni deseo. Era algo más puro, más profundo. Una sensación de propósito. De estar exactamente donde debía estar. Livia, por su parte, lo miró de reojo y pensó que, tal vez, aquel hombre no era solo el hijo del pastor. Tal vez era la primera mirada verdadera que había recibido en mucho tiempo. Y, sin que lo notaran, el destino ya los preparaba para algo que ninguno de los dos se atrevía a imaginar. Habían pasado 3 meses más, y lo que comenzó como una simple amistad se había convertido en un lazo silencioso y poderoso. Elías empezó a aparecer todos los días en el centro social donde Livia trabajaba. Al principio, solo iba para cargar cajas, descargar alimentos, ayudar con los almuerzos comunitarios. Pero, poco a poco, su presencia se volvió esencial, no solo en las tareas, sino en la vida de ella. Llegaba temprano, siempre con una sonrisa tímida, y la camisa remangada hasta los codos. Livia fingía que no le importaba, pero el corazón le latía más rápido cada vez que veía aquel coche negro detenerse en la esquina. El hijo del pastor estaba allí, con delantal, lavando ollas
y sirviendo sopa. Toda la comunidad se preguntaba qué hacía un hombre tan elegante en un lugar tan sencillo. La respuesta para él era clara. Allí se sentía vivo. Elías admiraba cada gesto de Livia, la forma en que hablaba con los niños, cómo escuchaba a los ancianos, cómo sonreía incluso después de un día agotador. Ella, por su parte, todavía intentaba mantener distancia. Tenía miedo de la gente, de la iglesia, de sí misma, pero cuanto más intentaban negarlo, más el destino parecía empujarlos uno hacia el otro. Una tarde, después de un evento benéfico, una lluvia repentina cayó sobre la ciudad. Todos corrieron hacia el galpón, excepto ellos dos. Livia intentaba recoger las cajas que estaban afuera, y Elías corrió a ayudarla. Las gotas caían pesadas, empapando sus ropas, el suelo convirtiéndose en barro. «Eres demasiado terca», gritó él, riendo, tratando de cubrir las cajas con su cuerpo. «¿Y tú?» «Demasiado mandón», respondió ella, salpicándole agua. Ambos rieron, olvidándose del mundo por un instante. La lluvia parecía lavar el pasado, el miedo, el peso de los juicios. De pronto, la risa se detuvo. Los ojos de Elías se encontraron con los de ella, y el tiempo se detuvo. Las gotas resbalaban por el rostro de Livia, mezcladas con lágrimas que no sabía si eran de alegría o de confusión. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «¿Por qué insistes tanto en ayudarme?» Elías respiró hondo, intentando contener lo que ya no podía ocultar. «Porque, desde el día en que te encontré en aquella esquina, nada en mí ha vuelto a ser igual». Ella desvió la mirada, el corazón desbocado. «Elías, no digas eso. ¿Tú vas a casarte?» «Lo sé», respondió, acercándose despacio. «Pero nada de eso tiene sentido sin verdad. Y la única verdad que siento ahora eres tú». Livia dio un paso atrás, pero él la sostuvo suavemente del brazo. No había fuerza, solo súplica. «He luchado contra esto todos los días, Livia, he intentado alejarme, he orado, he querido ignorarlo. Pero cuando te miro, veo todo lo que realmente significa la fe». Ella lloraba, dividida entre la razón y el sentimiento. «Elías, esto está mal, tal vez», susurró él, «pero es real». Y antes de que cualquier palabra pudiera impedirlo, Elías la trajo con delicadeza, y sus labios se encontraron. Fue un beso contenido e intenso, cargado de todo lo que ambos habían intentado esconder. No había lujuria, había entrega, redención, y un amor que nacía en medio del caos. Pero el sonido seco de un clic rompió el aire. Cuando se separaron, vieron una silueta bajo un paraguas en era marina. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos entre el asombro y la furia. El celular temblaba en su mano, la pantalla iluminada, mostrando la foto que acababa de tomar. «Así que esto era», dijo, con voz helada. «Mientras yo me preparaba para ser tu esposa, tú te ensuciabas con ella». Livia retrocedió, el corazón desbocado. «Marina, por favor». «No es lo que parece». «¡Cállate!», gritó Marina. «Destruiste todo». Elías dio un paso adelante, intentando mantener la calma. «Marina, no hagas esto. No entiendes». «Claro que entiendo. Elías, entiendo que eres igual que todos los demás». Un hipócrita disfrazado de santo escupió las palabras con rabia y dolor. «Y tú», señaló a Livia, «vas a pagar por esto». La lluvia se intensificó y Marina se alejó rápidamente, desapareciendo en la esquina. Livia temblaba. «Elías». Y ahora él respiró hondo, el rostro empapado, el pecho pesado. Ahora, la verdad tendrá que salir a la luz. En los días siguientes, el escándalo estalló. Fotos, rumores, juicios. La iglesia entera se alborotó, y el pastor Samuel lo llamó a una reunión urgente. Pero Elías, firme, lo confesó todo, sin miedo, sin vergüenza. Jishu, que amaba a Livia, que no quería seguir viviendo de apariencias. El padre casi se derrumbó, pero al ver la serenidad en los ojos de su hijo,
comprendió que aquel amor no era un pecado, sino una liberación. Pasaron los meses. Marina se marchó de la ciudad, incapaz de soportar las miradas. Elías dejó la congregación de su padre y, junto con Livia, abrió un nuevo proyecto comunitario. Se convirtieron en un símbolo de fe viva, esa que acoge, no la que condena. Un domingo, todo el barrio se reunió en una pequeña plaza. Elías subió a una caja y dijo, con la voz emocionada, la fe me enseñó a predicar. Pero el amor, me enseñó a vivir. Livia, a su lado, sonrió. Aquella muchacha perdida de la esquina ahora era una mujer transformada, y juntos, ante todos, sin miedo, se abrazaron. Un abrazo que cerraba el ciclo del dolor y abría el de la esperanza. Porque, al final, lo que los unió no fue el error, sino la gracia. El hijo de un pastor, rico y respetado, y la muchacha criada sin rumbo, demostraron que el amor verdadero no nace en los templos, sino en los corazones dispuestos a perdonar y a comenzar de nuevo. Y en aquel abrazo, el mundo pareció guardar silencio, como si el mismo cielo susurraran: yo hago nuevas todas las cosas. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero puede desafiarlo todo, incluso al destino?